especiales. Realmente nosotros conocemos por ahí, o sea, todo el mundo conoce por ahí muy pocos argumentos, pero muy pocos, o sea, muy pocas opciones que tenemos en Zona Franca, y realmente hay muchas más de las que nosotros por ahí nos pensamos, ¿no? Y Sandro estuvo trabajando en algunos proyectos con Amazon, proyectos eólicos, etcétera, etcétera, que él va a comentar un poquito. Así que bueno, estoy acá, de alguna forma voy a ir viendo todos los chats de absolutamente de todos, compartiendo las pantallas, y bueno, les deseo lo mejor para hoy y muchas gracias por sumarse, que son un montón. Bueno, gracias, Gonzalo. La verdad, me voy a poner un poco un temporizador porque para no hacerlo largo y cumplir con los 20 minutos que Gonzalo me dijo que podía compartir con ustedes. La verdad que muchas gracias. Esto para nosotros, para todos los que están en el ámbito de zonas francas es importante. ¿Sí? Hay algo que los colombianos, que son un poco el leading case en América Latina, siempre hablan y dicen que es evangelizar con la herramienta zona franca. Y en esto la verdad que lo que nosotros estamos tratando de poder llevarles es motivarlos a utilizar la herramienta Zona Franca. Esto creo que básicamente es el objetivo de ahora, no es venderles la Zona Franca de la cual soy presidente, que es el ente Zona Franca Bahía Blanca Coronel Rosales, poder contarles y compartir la experiencia. Yo estoy en el directorio global de la Organización Mundial de Zona Franca, soy vicepresidente primero del Consejo Federal de Zona Franca, que integra toda la parte pública de la Argentina, y hemos venido trabajando muy bien, la verdad con un espíritu de desarrollo muy importante. Yo les voy a compartir una presentación para ir poder llevar un hilo dentro de todo, y a ver, ahí está. Denme un segundo, ahí está. Bueno, esa es la presentación mía, quién soy en definitiva, para que me puedan ver, pero me están pudiendo ver y seguir a través. Muy sencillo, muy simple. ¿Qué es una zona franca? Son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional, eso es importante, bajo una normativa especial. Las empresas que allí se instalan usualmente a nivel global reciben incentivos en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. No es el caso exacto de la Argentina, pero sí que la verdad que no se ha podido cumplir de una ley que tiene más de 25 años, no se ha podido cumplir con esto, pero sí hay beneficios, sí se puede utilizar, y eso lo hemos demostrado en la experiencia que tenemos en Bahía Blanca. La verdad que ha sido muy positivo, y yo le cuento en 3 datos. Nosotros arrancamos con 7 usuarios, hoy tenemos más de 140, pudiendo trabajar desde niveles importantes y grandes, lo que son grandes cargas de logística, proyectos de economía del conocimiento, pero también con pymes haciendo servicios de carga consolidada, donde teníamos un concesionario que es el operador privado. Entendamos que en la Argentina esto está estructurado de una parte pública, que es un comité de vigilancia, que se las veces de contralor, de promotor y de planificador, y un operador privado. El operador privado facturaba menos de $1 millón en el año 2014 y tuvo una ganancia de más de $400.000 el año pasado. Con esto mostramos un poco la envergadura y la promoción de desarrollo, aún con esto que siempre que voy a decir varias veces durante el día de hoy, que son las pocas beneficios y que apuntalamos a tener un poco más en el futuro. La verdad que uno cuando arranca y trata de comentar un poco para entender qué son las zonas francas, tratamos de entender el contexto, porque hay una realidad que es indiscutible, que es, en la Argentina hay una mochila negativa con respecto a la zona franca. Yo creo que nunca se ha terminado de entender la herramienta. En los 90 nació como algo que confrontaba con la industria nacional, donde finalmente salió un proyecto que en concepto era muy interesante, pero en los beneficios cuando lo miraba no tenía grandes cosas, los cuales con el paso del tiempo se ha podido desarrollar. Hay zonas francas que han sido desarrolladas y que han tenido, la verdad que han sido, y han cruzado el desierto con apenas un vaso de agua, como la zona franca de La Plata, que es un buen motor que tienen en la región de Gamba. Y en esto nosotros tratamos de ubicar el contexto para que se entienda. Es una zona franca, porque la nuestra nació, fíjense que la ley nació pre-OMC, antes de que exista la Organización Mundial de Comercio. En el año 94 la Organización Mundial de Comercio empieza en el año 95, y se hablaba de este concepto nada más de promover exportaciones. La verdad que hoy la OMC no te permite en lo que son la producción de bienes esto de solamente promover exportaciones, sino, si bien es uno de los grandes desafíos que tenemos en la Argentina, sino que hoy que instala básicamente 3 conceptos. Es promoción de inversiones,
generación de empleo y desarrollo de regiones. Siempre uno dice que son tres conceptos que no creo que nadie esté en desacuerdo, y más en el día de hoy, con estos conceptos. ¿Qué tenemos las zonas francas en el mundo? Cuando hablamos de esto decimos, bueno, ¿cuántas zonas francas hay en el mundo? Bueno, siempre se habló históricamente que hay unas 3.500 zonas francas en el mundo. Las Naciones Unidas hablan de más de 5.000, que ahora se lo voy a mostrar en un gráfico, pero fíjense que en Estados Unidos hay 230 zonas francas y hay 630 subzonas francas, siendo el 10% de las importaciones y el 5% de las exportaciones bajo el régimen de zona franca. En China el 47% de las exportaciones son vía zonas francas, y estamos hablando que son 70 millones de puestos de trabajo a nivel que es el 1% de la población laboralmente a nivel mundial. Con esto que les digo, siempre trato de manifestar lo que cuando uno habla de las zonas francas, Hola, bueno, cuando uno habla de zonas francas en la Argentina, la verdad que hay 14 zonas francas en la Argentina. Hay una por provincia, la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de tener dos, la de La Plata, Bahía Blanca, Coronel Rosales, y además están las de frontera. Pero en el mundo, cuando hablamos de esto, decimos, bueno, a ver, ¿dónde hay? Y está muy bueno el caso de Estados Unidos y de China. Si bien hoy la situación del petróleo es muy particular, cuando durante todos estos años hablábamos del caso de Vaca Muerta, el leading case en este caso es la ría de Houston, y hay 80 subzonas francas para el desarrollo de lo que es el desarrollo del shale en lo que es en esa región. Cuando en China recién decía que 47% de las exportaciones, las zonas económicas especiales son las ventanas que China dejó abiertas para poder promover la inversión extranjera. Y hoy tiene un gran desarrollo en lo que es la necesidad de lo que es economía del conocimiento. Shenzhen son 3.000 hectáreas de zonas económicas especiales. Cuando hablamos de todo el desarrollo chino, lo que es tecnología, se hacen en zonas económicas especiales. Pero también cuando vemos el caso de Irlanda, que a partir de la crisis subprime en el 2008, cómo salió adelante, y salió adelante a partir de desarrollar un concepto de zona franca, donde empresas de economía de conocimiento como Microsoft se empezaron a instalar y pudieron salir adelante, donde por ejemplo, que hoy es un tema muy importante, la salud, se decretó que eran espacios francos, porque básicamente no podían pagar impuestos, porque la salud no puede pagar impuestos. Pero también cuando vamos a Emiratos Árabes Unidos vemos lo que es Dubái y Abu Dhabi, son grandes espacios de zona franca, que es lo que hoy está desarrollando China a través de la ruta de la seda, desarrollando espacios, toda una ruta con desarrollos portuarios y de zonas francas, y en África, que acaba de decretarse la Comunidad Africana, Económica Africana, con 1.200 millones de personas, es uno de los desarrollos potenciales donde China hace sus inversiones. Entonces, es una herramienta que funciona, que debemos empezarla a ver en positivo, y está en el interés nuestro motorizarlos o motivarlos a utilizarla. Cuando hablamos del caso de Latinoamérica, a veces uno trata de bajar a cuestiones cercanas. Existen unas 630 zonas francas en Latinoamérica y Caribe, 417 son zonas francas permanentes, como por ejemplo la de La Plata, y 213 son zonas francas unipersonales, o subzonas francas, como el caso que les contaba de Estados Unidos, y en Bahía Blanca hemos aprobado 5 en el transcurso de los últimos 3 años. ¿Cuáles son? En esta parte trato de ir rápido porque quiero llegar un poco a contarles qué es lo que pueden hacer y cómo pueden empezar a motivarse a consultar, a averiguar, a escucharlo a Gabriel, ver cómo después trabajar con las zonas francas. ¿Cuáles son los objetivos? Promover la generación de economías de escala y colaborativas, ser polo de desarrollo y promoción de competitividad, integrando las cadenas globales de valor y logística, tema que hoy hay que rediscutir, hay que pensar, y que las zonas francas van a ser una herramienta clave. Desarrollar procesos industriales y de servicios altamente competitivos, con los conceptos de seguridad, transparencia, desarrollo tecnológico, innovación, producción limpia y buenas prácticas empresariales, ser instrumento para la creación de empleo y la generación de nuevas inversiones, impulsar el crecimiento productivo de económico sostenible y sustentable, equilibrado en zonas que tengan mayor rezagos en desarrollo social, facilitar el comercio, reducir tiempos y costos,
generar mayor transparencia y mejores controles, y simplificar los procesos y procedimientos aduaneros para facilitar el intercambio de bienes o servicios. Esto la verdad que es un poco la visión de a dónde deben ir las zonas francas y que debemos apuntalar. Pero lo importante es contarle dos situaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer hoy? ¿Y qué es lo que queremos hacer y hacia dónde vamos? Y debemos todos apuntalarnos en esto. Hoy básicamente tenés dos conceptos. Las zonas francas en la Argentina se han desarrollado como herramienta de importaciones. Les voy a dar un título, Gabriel va a ampliar esto. Son una suerte de depósitos fiscales de bajo costo, sin límite de tiempo, y la verdad que es una herramienta que va a ser muy importante, que ha sido muy importante y va a ser muy importante a partir de este tiempo y en el futuro inmediato. ¿Por qué? Porque van a poder tener productos en escala, bienes en escalas, y poder ir ingresando en forma parcializada al territorio aduanero general, sin pagar los aranceles de importación. Hoy la parte financiera va a ser muy importante para poder ya no sacar beneficios económicos, sino con subsistir como empresa. Y exportaciones, pero uno siempre piensa, pero no hay procesos. Bueno, nosotros hemos trabajado desde el ente en los últimos 3 años con procesos, buscando los procesos de exportación. La verdad que la gran aspiración es modificar y actualizar la ley de zonas francas, pero aún en este contexto se pueden hacer cuestiones que son interesantes. Esto que es agregado de valor en la cadena de producción. Productos altamente exportables. En la región nuestra tenemos la miel, el 30% de la miel de Argentina es del sudeste bonaerense, y hemos trabajado cómo mantener la producción regional, darle valor agregado en la zona franca y poder exportar a través de los puertos de la región. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? Porque puede ingresar bienes y herramientas, por ejemplo, una planta llave en mano usada. Hoy imagínense que puedo comprar una planta llave en mano que tenga 5 años, que acá es última generación, para homogeneizar miel. Sigo produciendo en la región, homogeneizo dentro de zona franca y salgo por los puertos. El desafío es materializar esto. ¿Qué más puedo tener? No voy a tener carga impositiva sobre lo que es la producción. Hay producciones que tienen alto consumo energético, por ejemplo, un frigorífico ciclo 2, para poder exportar, sea de carne bovina, carne porcina, puede ser también el desarrollo de lo que es la acuicultura, donde genera grandes inversiones de interés, y donde tenemos grandes desafíos en esto el que voy a hablar al final, el día después, cómo reintegrarnos a las cadenas globales de valor. Y en esto podemos virar. ¿Por qué no hacer un frigorífico en zona franca? Nuclear la producción de toda una región. Lo que es los cortes que son exportables se terminan destinando a zona franca, se mantienen en frío y no se paga el componente energético. Estamos hablando de cada 100 pesos de consumo energético hay unos 50 pesos más que son del costo impositivo, y eso lo tienen exceptuado dentro de lo que es zona franca. También se puede trabajar y producir lo que es economía del conocimiento. Y un beneficio muy importante, no se paga el componente de lo que es exportación de servicios o exportación desde zona franca. Sí a zona franca, no desde zona franca. Para lo cual lo que es economía del conocimiento es el lugar natural. Globant nació en La Plata. ¿Cómo no se está pensando en que Globant tenga su sede dentro de zona franca La Plata? Nosotros queremos también desarrollar proyectos similares y hemos desarrollado un ITIPAR que está en pleno proceso junto con el concesionario de toda la región, un parque tecnológico. Es una gran posibilidad, es uno de los nichos que Argentina va a seguir siendo fuerte. Entonces, ahí, al no pagar exportación de servicios, estamos hablando que hay un 5% de beneficio sobre empresas que exportan casi todo su trabajo. ¿Cómo no hacer que hoy Accenture, Ernst & Young, que necesitan gente, no tengan sus estructuras dentro de zona franca? Es una motivación, la verdad, para poder hacerlo y poder seguir adelante. En esto se puede producir para exportar. Aún estamos buscando, y ya les voy a contar, un gran desafío para estar a la altura de toda la región y poder hacer competencia, porque la competencia es global, no es más regional. Yo no compito todo el tiempo con La Plata, compito a su vez con Uruguay, con Colombia, con Chile. Cuando los proyectos bajan, las competencias son globales. Y en esto debemos proteger la región. Sí, Gonzalo.
No, yo voy a hacer un comentario, ¿no? Por ahí un poco de color. Con el tema este del coronavirus, o sea, muchos por ahí músicos no viajan al exterior y por ahí tienen que hacer grabaciones y por ahí, o sea, poner un estudio de grabación en una zona franca, sea cual sea, digamos, de las que hay en Argentina, o sea, podría llegar a ser una oportunidad. Cuando vos nombrabas las zonas francas, o sea, para la cantidad que hay en el país, creo que son 14 hoy, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires Sí, tenemos la particularidad de que tenemos dos, ¿no? Que en dos, ninguna otra dos, provincia tienen exacto. dos, porque por lo general todas tienen uno. Sí, sí. Eh, un poquito. Bueno, ¿cuáles son las acciones que necesitamos para que las zonas francas sean pilar de nuestro comercio exterior? Mejorar los procesos administrativos aduaneros, actualizar las zonas francas dentro del marco de la OMC y la OCDE. ¿Por qué la OCDE? Porque son los estándares que dicen a nivel internacional. Es el 60% de la inversión extranjera directa a nivel global y nosotros somos naturalmente atractores de inversión extranjera directa y hacer poner en operación la decisión 33 del 2015 del Mercosur, que nos va a permitir almacenar en zona franca, sin perder el certificado de origen, producción básicamente de origen de Brasil. En esto les contaba que hay un proyecto que es necesario modificar la ley, donde en el resto de América pasa que lo que se produce dentro de la zona franca se puede ingresar al territorio aduanero general. Se puede ingresar al territorio. No pasa en la Argentina, solamente se puede exportar a terceros países. Hoy todavía, si se vende al Mercosur, se pierde el certificado de origen. Y en esto necesitamos tener una ley actualizada y moderna. Y no para solucionar los problemas del pasado, sino para solucionar la situación y con una visión de futuro, dar un paso adelante con nuestros competidores. ¿Cuáles son los dos regímenes normativos aplicables más modernos que podemos tener en la Argentina? Hoy competir con Argentina creo que es el de Uruguay, claramente, que se ha focalizado en lo que es servicios de conocimiento, y por otro lado el de Colombia. Creo que en ese caso son dos modelos que podemos tomar muchas cosas. Desde el Consejo Federal de Zona Franca, del cual soy vicepresidente primero, donde el Sebastián Rodman de lo que es el Comité de Vigilancia de la Zona Franca de La Plata es el vicepresidente del Consejo. Hemos trabajado y en el mes de octubre firmamos entre 17 provincias más el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de actualización de la ley que tiene 25 años y resumidamente les cuento cuáles son los 5 principales beneficios de la nueva ley de zonas francas. Impuesto a las ganancias alícuota reducida del 15%, en Uruguay es cero. En Uruguay es cero. Cuando uno compite por un proyecto global, en Uruguay es cero. Nosotros queremos un 15, no podemos, nos saca muchas veces de competencia con todo el potencial que tenemos como país, ese 30%. Régimen de privilegio de tarifa o de tarifa invertida. Es una herramienta que Estados Unidos tiene que es para proteger la industria nacional. Las zonas francas apuestan a la industria nacional. Es la posibilidad que si yo traigo, por ejemplo, un sampling de China, por acuerdos internacionales entra con arancel cero. Pero si lo quiero hacer en el país, empiezo. Que si tengo que traer la batería o las cubiertas, empiezo a pagar el 14, el 21, el 7. Entonces, lo que me permite el régimen de privilegio de tarifa es poder producir en zona franca e ingresar al territorio nacional pagando el menor valor, sea del producto terminado o de cualquiera de sus piezas. Esto es lo que hizo Estados Unidos para proteger su industria. Y esto es lo que nosotros incorporamos a este proyecto de ley. Estabilidad fiscal y seguridad jurídica. Creo que las zonas francas, a pesar de los pocos beneficios, lo han tenido durante todos estos años. Posibilidad de acogerse a beneficios de estímulos fiscales. Hoy está vedado por la ley. Y la verdad que hemos logrado entrar en la ley de economía del conocimiento, que es la primera vez que el régimen de zona franca se incorpora y tiene otros beneficios aparte de los que dice la ley. Pero hubo que entrar por una ventana con una explicación muy especial de que esto se incorporaba a la ley 24331. No era un beneficio distinto y que nosotros podíamos aprovechar. Beneficios en contribuciones y aportes patronales. Hay algo que uno explica. La verdad que la Argentina hoy, la visión que de los próximos años va a ser, y creo que muchos comparten, motorizar el mercado interno. Hay que motorizar, hay que dinamizar. Y las zonas francas no se dan de lleno, sino que están en plena armonía con la idea del desarrollo del mercado interno, porque son las ventanas que el mercado interno o la Argentina tiene que dejar abiertas para poder atraer inversión extranjera directa.
Si no, va a ser muy difícil. Debemos entender que la inversión extranjera directa y los grandes proyectos no tienen que dar de lleno con la pequeña pyme que produce. Pero para eso debemos tener lugares especiales donde se puedan desarrollar y tengan estabilidad fiscal y seguridad jurídica. Y esas son las zonas francas. ¿Cuáles son las 5 principales novedades de la nueva ley de zonas francas? Permite el ingreso de la producción al territorio aduanero general, establece zonas francas especiales, que es esto de la posibilidad de llevar el régimen. Si la producción está a 200 kilómetros de La Plata, ¿por qué la gente de La Plata no puede hacer una subzona franca ahí? Como pasa en Colombia, como pasa en Estados Unidos, como pasa en muchos lugares del mundo. Incorporamos el e-commerce y el cross-border. Hoy estamos prohibidos de ser un hub a nivel global para poder desarrollar lo que es e-commerce, teniendo mercado libre en la Argentina, como una de las empresas insignia. ¿Por qué? Porque lo considera el cobro de impuestos a las ganancias sobre una situación especial que se da por única vez es tan alto que es prohibitivo. Están Colombia y Uruguay luchando, bregando por modificar las normas e incorporar esto. Bueno, el proyecto de ley nosotros queremos ir un paso adelante. Vamos a ser competitivos. Incorporamos la ciudad de Buenos Aires y la plataforma continental argentina. Se ha desarrollado, y en esto La Plata y Bahía Blanca tenemos un interés particular, se ha desarrollado por lo menos el llamado de licitación de lo que es la exploración offshore. Entonces, el interés que podemos tener es que eso sean desarrollo de zona franca para que se materialice y no sean licitaciones donde las empresas lo agarran o lo toman o las ganan para que no entre otro y verá si algún momento lo desarrolla. Y promueve zonas francas seguras cumpliendo con estándares internacionales y de lucha contra el comercio ilícito. Esto es muy importante, si no nos vamos a quedar afuera de lo que son los mercados globales. Hoy por hoy, las certificaciones y a nivel global van a ser cada vez más importantes. ¿Cuáles son los 7 principales sectores que promueve la nueva ley de zonas francas? Economía del conocimiento. Creo que hay una relación natural con las zonas francas en la Argentina, en el futuro de la Argentina. Agregado de valor en cadenas de producción primaria, que es un poco lo que le contaba del caso de la miel. ¿Por qué no se puede hacer con el tomate platense? ¿Por qué no se puede hacer con productos que tenga la región? Decir, bueno, se produce, le doy valor agregado y exporto. Y en eso muchas veces hay que motorizar. En oil and gas, más allá de la situación particular que estamos teniendo con el petróleo y lo que es vaca muerta. E-commerce y cross-border, que se lo decía recién. Algo que tiene una incidencia terrible en el futuro, laboratorios medicinales y cannabis medicinal. Yo estoy convencido que, si no es este año, será a principio del año que viene, vamos a tener una ley de cannabis medicinal nueva. Tenemos que superarnos. Hoy los países de la región se están moviendo en esta línea, debemos ir antes. Reparaciones navales y aeronáuticas. En el mundo se hacen en zonas francas. Debemos agregar esto. Hoy, para romper hoy mandamos, por ejemplo, lo que es las dragas, las mandamos a Uruguay para hacer la interrupción de las temporarias. Con el costo que tiene, no las podemos hacer en zona franca, sea en un espacio que tenga La Plata o que ya tiene Bahía Blanca Coronel Rosales. Y algo que funciona en el mundo, servicios de salud, educación y turismo para poder desarrollar valor agregado. Para ir terminando y no pasarme mucho más del tiempo, es hacer una serie de planteos que son retos y desafíos que nos deja el COVID o el coronavirus y el día después. Yo creo que al comercio exterior en la Argentina hoy tenemos 2 situaciones que podemos compartir. Cómo subsistir, que no es un tema menor, porque si no, no sería mirar la realidad, como pyme, como asesor, como despachante, como empresario. Pero también a los que estamos en comercio exterior nos toca pensar en el día después. ¿Por qué? Porque debemos reintegrarnos al mundo. Claramente, en esto hay que entender que hay una serie de sectores que van a la baja y una serie de sectores que van a la alta. Debemos estar mirando esto para saber dónde nos acomodamos. Turismo, industria aérea, sector automotriz, sector del petróleo, cada vez, claramente va a ser de los grandes sectores afectados y que le va a llevar una serie de años poder salir adelante. Pero el sector farmacéutico, la biotecnología, alimentos y bebidas, tecnologías de inversión, son los sectores que van a ir para adelante. Y debemos ser innovadores. Las zonas francas tienen que ser innovadoras. Son los espacios donde podemos hacer inversión innovadora. Queremos beneficios, pero vamos a hacer inversiones y generar empleo. Pero empleo que tenga que ver con empleo en blanco, bien desarrollado. La verdad,
podemos lograr un mix. Esto que siempre pedimos para toda la Argentina, bueno, empecemos, abramos una puerta, hagamos una prueba de ver cómo funciona. Esto es un informe de la Universidad Johns Hopkins donde establece cuando ellos, en base a los estudios a nivel global, establecen cuando ellos estiman la salida en un escenario positivo y un escenario negativo del efecto del coronavirus. Así establece la cuarta semana de junio para la Argentina y la cuarta semana, esto es de fin de marzo, y la cuarta semana de agosto en un escenario negativo. Pero tenemos que estar mirando el resto del mundo para saber cuándo debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque se va a dar un proceso que se llama de relocalización de las cadenas de producción a nivel global. Ya las empresas no van a querer mandar a hacer todo a China o Asia. Ahí tenemos una oportunidad como América Latina, pero debemos estar preparados. Para la cuarta semana de junio, la cuarta de agosto, no. Miremos Estados Unidos, miremos Inglaterra, miremos Alemania. Tenemos que estar preparados antes. No podemos perder tiempo. Y en esos son los desafíos que tenemos. Pero también le creo un desafío para las pymes. Porque va a estar muy bajo el costo de poder importar cierta producción. Los italianos de calidad se siguen produciendo lo que no hay comercialización. Pero tenemos la oportunidad de ser un hub desde zona franca, manteniendo en frío para toda la región. Es un buen momento para pensar en pools de compra. Les dejo esto para terminar y tratar de motivarlos. Las zonas francas son, hoy en las condiciones actuales, excelentes herramientas para generar competitividad. Y si logramos todos estos cambios, son mucho más. Desafíos de la logística, el reto global de garantizar la cadena de suministro. China tuvo una baja en el primer trimestre de locos. Puede salir, está preparada para salir, pero ¿a quién le va a vender si le está pasando al resto del mundo que está en esa caída? Y le va a llevar un tiempo salir. Empecemos a pensar en el comercio post-contenedor. No, estamos pensando en una estructura solamente, o sea, cuando uno decía al principio, busquemos soluciones para el futuro, no soluciones para el pasado, es que tenemos que empezar a pensar en el comercio intangible, e-commerce, servicio basado en conocimiento, impresión 3D. ¿Por qué yo no puedo hacer? Fíjense lo que está haciendo la zona franca de Barcelona como leading case para toda Europa. Ellos estiman que en 20 años, el 38% de las exportaciones va a ser vía impresión 3D. Lo que les decían de la relocalización de cadenas productivas de inversión extranjera directa. Va a bajar la inversión extranjera directa a nivel global durante un tiempo, pero va a haber una relocalización de cadenas productivas. Tenemos una oportunidad, preparémonos. Y en eso la zona franca, en el caso de ustedes, la zona franca de La Plata, es un gran socio con Tecplata. La verdad que es una movida que pueden hacer muy interesante. El tema del cambio climático, hay que tenerlo en cuenta. Certificaciones para darle valor agregado. Nosotros en la región estamos pensando cómo hacer que nuestra producción tenga certificación halal para poder acceder al mercado de la comunidad árabe, que hace su base comercial en Abu Dhabi y en Dubái, y son 1.600 millones de personas. Conceptos como safe zone, zonas seguras, compliance, operador económico autorizado. Hay que también, yo creo que muchas veces, y esta es la definición final, muchas veces la parte pública donde uno está integrado, donde uno participa, necesita desafíos, porque nosotros aún nos movemos con normas y con estructuras burocráticas de los años 80. Necesitamos desafíos que vengan y digan, che, tengo esta inversión, buscame una solución. Ese es el desafío que tiene el Estado o la parte, el gobierno. En cualquiera de los... no debemos ser obstáculos, sino que debemos ser solución, pero tenemos que tener los desafíos. Hay muchas cosas que nunca se plantearon y se propusieron, y eso es lo que los invito a hacer. Usen a las zonas francas como sus socios y traten de promover y desarrollarse. Lo vamos a poder lograr. Muchas gracias. Bárbaro. Muy bueno, La verdad que si por más que hayan aplausos no se escuchan, ya me imagino, ¿no? Porque es complicado, pero muy buena la presentación, Lisandro. Y bueno, la realidad es que está muy buena la visión que has aportado. Pero bueno, ahora seguimos con Gabriel Salomón, que va a dar una visión más localizada sobre zonas franca de La Plata, sobre la utilización. La presentación, Lisandro, seguramente la va a compartir Laura.
con todos los que participaron. Lisandro es un apasionado de las zonas francas, ha trabajado muchísimo en hacer un seguimiento y en la modificación de la normativa que nosotros hoy tenemos. Ojalá que podamos avanzar, porque la verdad que estamos muy, muy abajo, digamos, de las posibilidades que podemos llegar a tener, digamos, como país. A mí me ha tocado viajar y no sé, por ejemplo, en Emiratos, dentro de las zonas francas hay una zona franca que es de obras de arte, exclusivamente. Entonces, imagínense todas las oportunidades que se generan en las zonas francas y que no las estamos viendo, ¿no? Así que bueno, los dejo con Gabriel. Gabriel, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿te parece? Sí, buen día para todos. Gracias por dejarme participar, gracias a Laura, a Rodrigo y Lisandro, una excelente charla. La verdad que vino muy bien esta introducción para hacer un pantallazo general de lo que hay hoy y de lo que podemos tener. Así que nada, en principio es darle más que nada el foco operativo a la charla, que ustedes sepan para que sea un poquito actual lo que realmente se puede hacer y qué beneficio nos puede dar la zona franca hoy en día, más allá de todo el potencial que tiene para el futuro crecimiento, que considero que no va a ser muy lejano, sobre todo con el tema de la decisión 33 del Mercosur y el tema del e-commerce, que también Argentina, a través de la OMC y de la OMA, también va a estar obligado a incorporarlo de a poco. Bueno, mi nombre, yo soy Gabriel Salomón, soy socio gerente de Jidoca SRL. Nosotros somos usuarios directos de la zona franca La Plata. En lo personal, fui docente del Instituto de Capacitación Aduanera, director de estudio de la IANA, que es la asociación de la mutual de aduaneros. De ahí, junto con la dirección de capacitación de AFIP, hicimos todo el desarrollo para el sistema María, para verificadores, de guardas, despachantes, agentes de transporte y depositarios. En principio, en la zona franca de La Plata en particular, cualquier cosa Lisandro podría agregar algún comentario. Creo que también tenemos a la zona franca de La Pampa presente en la charla, que también, en el caso de que quiera participar, están muy bienvenidos. En el caso de la zona franca de La Plata tenemos 3 organismos que son los que nos gobiernan y nos controlan a todos los usuarios, que es el concesionario, que es, digamos, la parte privada, que es el que lotea toda la zona franca, y nosotros podemos alquilar tanto terrenos como depósitos que ya estén constituidos y que hayan quedado en manos del concesionario. La antigua Dirección Provincial de Zona Franca, que hoy cambió el control, una unidad de control, y lo que sería la aduana de La Plata, digamos que tiene injerencia dentro de la zona franca. Nosotros nos gobiernan esos 3 organismos que trabajan en equipo, trabajan en forma conjunta para el buen desarrollo de las operaciones. Más allá de eso, para poder operar en la zona franca de La Plata hay que hacerse usuario. Tenemos lo que serían los usuarios directos y los usuarios indirectos. Los usuarios directos son los que pueden contratar, digamos, en forma directa con el concesionario y la provincia de Buenos Aires, digamos, el espacio en el cual uno quiere tener para poder trabajar. Que puede ser, por lo general son lotes de 1000 metros, que operativos son 800 metros, y ahí se puede construir, digamos, un depósito o adquirir algunos ya construidos. El usuario indirecto es aquel operador de comercio exterior, por lo general importadores y exportadores, que necesitan, por su operativa, poder ir a la zona franca para tener su actividad de comercio exterior, ya sea para importar, para exportar o para tener algún tipo de proceso productivo dentro de la zona. Ahí, si una compañía importadora o exportadora su volumen lo amerita, también se puede hacer usuario directo y no depender de un usuario indirecto. Nosotros tenemos el caso, para darles un ejemplo, de la compañía Grúas San Blas, es operador de importación de grúas y de maquinaria pesada, y ellos son ellos mismos usuarios directos de la zona franca La Plata porque su volumen o su trabajo lo amerita. Entonces evitan al usuario directo y ellos mismos son los que operan directamente.
Gonzalo, ¿podés pasar una figura más? Bueno, la zona franca La Plata, en el contexto actual, si yo tuviera que ver un poquito el escenario de todo lo que está sucediendo, a la zona franca se va por elección. A la zona franca se va por una política de empresa ante determinada situación. Puede ser para evitar extracostos, dependiendo una coyuntura o una situación particular, licencias no automáticas que no se autorizan, mercadería que viene con algún etiquetado mal de origen, digamos, cualquier tema financiero que hoy es muy importante que puedan tener muchas de las compañías por el tema de, obviamente, de esta situación del COVID, de que uno el dinero que tiene lo usa para pagar sus empleados, para pagar sus necesidades prioritarias, y esas llegadas de mercadería que van recibiendo, por ejemplo, en el puerto de Buenos Aires, se les puede hacer complicado a las pymes tener todos esos recursos inmediatos para poder nacionalizar y evitar todos esos extracostos, porque por un lado, si no tenés el dinero para nacionalizar, te sigue generando costo de terminal o de depósito fiscal, y si lo tenés, digamos, se te va todo el dinero para tener. Hola, hola. Con un ordenamiento de precios, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos ahora. Con un ordenamiento de precios que es necesario poderlo reorganizar, la reorganización de las compañías, es muy virtuoso poder ir a la zona franca, digamos, de consolidar sus mercaderías, hacer digamos, una nueva evaluación de cómo va a estar el mercado en ese momento y tener la posibilidad de tener el beneficio de poder ir nacionalizando o ir importando a medida que uno vende, por la particularidad de la zona franca que podemos tener, podemos parcializar en forma ilimitada las importaciones a medida que podemos ir teniendo la demanda digamos, de los clientes, ¿no? Yo después, cualquier pregunta, le pueden poner en el chat a Gonza, si yo no presto atención al chat y me las van diciendo y no hay ningún inconveniente. No sé si hay alguna hora para frenar o seguir. No, igual puedo sumar un par de condiciones por las cuales se manda la mercadería a zona franca, ¿no? En época del contexto que estamos viviendo, por un lado, o sea, no existen, digamos, las terminales no están cobrando demurrage, ¿no? No están cobrando este costo de almacenaje, pero sí seguramente muchas compañías marítimas sí lo van a estar haciendo. Entonces, sí, bueno. Tenemos varios casos de que se están empezando a pagar muchas demoras por devolución de vacíos, de mercadería que han arribado en marzo, y por más que la terminal no cobre un extracosto, las marítimas están en un promedio de 100, 150 dólares por día por contenedor de demora. Sí. Y si tu mercadería no está dentro de las excepciones que va flexibilizando el gobierno para que se pueda mover en este contexto, vos estás limitado ahí a, digamos, no poder hacer nada digamos, y tener todo ese extracosto digamos, de marítima, quizás no tanto de terminal. Así que sí, hay un montón de factores hoy que nosotros aconsejamos para que se puedan ordenar las empresas, si bien el ir a la zona franca, que es un tema que vamos a tocar, puede ser más costoso, pero en la relación costo-beneficio, dependiendo la finalidad que pueda tener la compañía como política, juega muy a favor ese pequeño costo de ir contra el beneficio posterior del tema del financiamiento, el tema de ordenamiento, el tema digamos, de cómo manejar un poquito la viabilidad de cómo sigue el mercado. Bueno, con el tema de beneficios aduaneros, la misma ley de zona franca, la ley 24.331, dice que incluso el código aduanero también, de los artículos 590 en adelante, manifiesta que las zonas francas tienen un control aduanero especial. Es un control, es muy distinto a las terminales. Por ejemplo, por lo general en las zonas primarias, primero se hace aduana y después se carga. En la zona franca primero se carga y después se hace aduana. Y en la intención de la aduana, si bien obviamente tiene que cumplir sus funciones en cuanto al control de la mercadería y de la salida, es bastante flexible.
no sé cómo serán las otras aduanas del país. En la aduana de La Plata no existen ramos, no existen giros. Es un grupo de aduaneros, digamos, muy reducido en cuanto a la cantidad de funcionarios. Y como tiene tanta trazabilidad la mercadería, imagínense que uno hace un tránsito, un tram de Buenos Aires con su respectiva selectividad. Hace un ingreso a zona franca con su respectiva selectividad. Hay un control de stock que lo maneja el concesionario, la dirección provincial y la aduana, y a su vez en el egreso también hay selectividad. Entonces, habiendo tanta trazabilidad en el proceso, por eso primero se carga y después se hace aduana, porque en lo general, salvo una no sé, declaración inexacta, pero más que nada por error, es muy difícil que una mercadería quede en zona primaria aduanera en la zona franca de La Plata sin liberarse. Esa es una explicación importante. Bien, después seguimos con, bueno, los beneficios financieros, más o menos yo los comenté recién. Hoy lo más importante es poder diferir y financiar el pago de tributos que gravan a la importación, que uno lo puede diferir hasta el momento de la venta o de un requerimiento, ¿no? Yo siempre digo que muchas veces uno, cuando compra más mercadería, puede obtener un menor precio, pero muchas veces uno no compra tanta mercadería porque también casi el mismo importe del valor de lo que compra es el importe que necesita para nacionalizar los temas, digamos, por anticipo, digamos, de impuestos de IVA y adicional, ganancia, que si bien no son costos reales, son costos financieros muy importantes. Entonces puedes optimizar la compra, poder ir a zona franca y a partir de ahí, a medida que vendes, vos vas a nacionalizar. Sí, también que creo que va por el lado de la parte financiera, por el arreglo que uno puede tener con el proveedor, por un lado, porque puede maximizar, digamos, las compras. Por otro lado, el just in time que uno puede llegar a manejar para, digamos, determinados pedidos. Hay gente que necesita tener determinados productos en stock. Lo mismo pasa en zona franca de Bahía Blanca, por ejemplo, para lo que es Vaca Muerta, ¿no? Que uno necesita tener determinados insumos disponibles en el momento y bueno, que por ahí esperar de que llegue un contenedor para poder parcializar y retirar algo, bueno, genera, digamos, un beneficio financiero también, ¿no? Claro. Tengo una cosita. Nos pasó con el caso de la energía eólica, que trabajamos mucho en lo que es grandes componentes. El 60% de los aerogeneradores que llegaron a Argentina ingresaron por el puerto de Bahía utilizando la zona franca nuestra. Y por ejemplo, por cada modelo de aerogenerador que se vende, tiene que haber un equipo completo de stock. Y eso lo dejan en zona franca, se almacena en zona franca porque lo pueden reenviar a cualquier otro lado del mundo donde se utilice ese, sin haber ingresado y tenido que abonar al territorio. Esa es una de las potencialidades que le da además zona franca. Bueno, beneficios fiscales son la realidad mucho más los que van a venir, si Dios quiere, con la nueva ley a los actuales. Hoy en particular la zona franca La Plata, el beneficio más importante es por una ley provincial, creo que está exceptuada de los ingresos brutos, pero con la limitación de todos aquellos que sean servicios que se ven dentro de la zona franca, o lo que sea, digamos, lo que tenga que ver con bienes de capitales que no tengan registro o antecedentes de producción en el país. Si hay algunas compañías que se quieran radicar dentro de la zona franca para hacer cualquiera de esas dos actividades, estaría exenta del pago de los ingresos brutos. Un ejemplo, nosotros como empresa de servicio de zona franca, tenemos la sucursal 1 de Buenos Aires, donde tributan todos los impuestos de forma normal, y la sucursal 2 de zona franca, donde los servicios que brindamos ahí adentro, que son los servicios de almacenaje, de ingreso, egreso, de la mercadería, los servicios que nosotros acostumbramos a dar, están exceptuados por esta ley provincial del pago de los ingresos brutos. Hoy, no sé si Lisandro, si tenés algún beneficio adicional para comentar, pero en principio el que se utiliza en la zona es este. Sí, básicamente es eso. Y es lo que estamos bregando para que tengan más beneficios, pero creo que como un primer paso va a ser muy importante que se haga zona franca. Bueno, este es un tema muy importante. Hoy, como dijo Lisandro, las exportaciones de zona franca son casi nulas. La
realidad, por lo menos en la zona franca de La Plata, todo lo que tenga que ver con procesos productivos. El impedimento fundamental es que lo que se produce en zona franca, salvo como mencionaron ahí en el chat, que en la zona franca de La Pampa sí tienen un cupo para poder importar de lo que producen. Por la zona franca de La Plata, por lo menos lo que se produce dentro de la zona franca tiene que estar destinado solamente para exportación. Entonces, eso no significa que nadie lo pueda hacer. Se tienen que dar condiciones que hay productos que lo tienen. Yo voy a dar un caso en particular, que tiene que ser que tenga un proceso simple de elaboración o de transformación, y que obviamente también tenga el mercado externo. ¿Por qué digo proceso simple? Porque ninguna industria va a replicar su planta, sobre todo con maquinaria pesada o industria pesada, en la zona franca, y lo que exporta lo produce ahí, y lo que no exporta, lo necesita para el mercado, lo produce en el territorio. Es algo ilógico y por eso no se da esa situación. Pero hay algunos procesos productivos simples que podrían dar origen o no, porque muchas compañías también no les importa que se le dé origen, dependiendo del mercado destino que tengan, y en algunas compañías sí necesitan de tener el origen, que eso también va a ser un valor agregado cuando se incorpore la decisión. Puedo aportar de que la mercadería que se produzca en zona franca, de acuerdo a la decisión 33, todavía no conforma origen, ¿no? Y no podemos obtener un certificado de origen Mercosur. Pero no existe una excepción para lo que es Aladi. ¿No? O sea, las mercaderías que ingresan en zona franca podrían ser susceptibles de obtener certificado de origen. Lo que pasa es que hay muy pocos proyectos de exportación, ¿no? Desde zona franca, pero también tiene que ver con no conocer la normativa, ¿no? O sea, una de las características básicas de lo que es la zona franca es que dentro de lo que se ingresa a zona franca no existen provisiones ni de carácter económico ni de carácter aduanero. Entonces, por ejemplo, uno podría importar algún producto que esté prohibido en el mercado, en el territorio aduanero general, e importarlo a zona franca, y ensamblarlo con el producto que se va a exportar, que se puede ingresar desde el territorio general o se puede ingresar desde otro país, ensamblando productos de otros lugares, y después ser exportado, ¿no? Y bueno, después hay que ver las condiciones de origen. Hoy, por ejemplo, tienen que ser procesos simples, procesos en lo general que sean manuales, que no demanden de mucho espacio. Nosotros tenemos un caso, un exportador de mástiles para embarcaciones, lo puedo mencionar porque es un amigo, se llama Juan Gatti, la compañía se llama Termoin. Él pudo certificar, tenemos vigente el CPIT de Zona Franca La Plata, y se ingresa el poste para hacer el mástil, se ingresa la tela, es un proceso manual donde después termina, a grandes rasgos lo explico, termina exportando la embarcación. Y después tenemos algunos proyectitos en cartera que también son, en ese sentido, tiene un mercado que es el mercado americano, donde vende exclusivamente ahí, también vende localmente, pero es un proceso tan simple que dependiendo, es más, uno puede tener su stock de materia prima en zona franca, y dependiendo de la necesidad que uno tenga, la podés transformar en un insumo para exportar, podés importarla en el mismo estado que ingresó, o podés exportarla a otro país si tenés alguna filial y necesitas ese insumo. O sea que también es importante. Ahora vamos a ver en otra filmina que, por ejemplo, para el decreto 1330 del 2004, que son para las importaciones temporales que se hacen desde el territorio, la zona franca es un gran compañero, porque vos desde la zona franca podés administrar las materias primas de las temporales, evitando los vencimientos que tenés los 2 años para ahora después lo hablo de nuevo, o sea, y es un tema importantísimo. Ojalá que nos dé el tiempo, y si no, los invito para otra cita, si nos permite el agua. Pero bueno, en principio, lo que es exportación, no sé, Gonza, si querés mostrar un modelo de CTIT, yo tengo la autorización Sí, después lo compartimos. CTIT, en realidad, los certificados de tipificación de zonas francas son exactamente iguales a los de las temporales, se hace con el sistema anterior, a nivel de AFIP, digamos, se hace todo online. Y para lo más importante es para que la aduana pueda controlar que el insumo que ingresa tiene el proceso, y para controlar el bien final, que es el que sale. Te hago
cliente, no rigen pólizas, no rigen garantía. Te hago una pregunta, Gabriel. O sea, acá, bueno, o sea, si los participantes quieren sumar también, ¿cómo saco la mercadería de zona franca para una exportación? Por ejemplo, yo tengo en zona franca La Plata, ¿no? Y quiero mandar, vía aérea, ¿no? ¿Cómo lo hago? Sí. Mira, la exportación de zona franca, a grandes rasgos, es lo mismo que si vos exportaras desde un fiscal a una terminal con un precumplido y un cumplido. Interviene la aduana de salida con un ZFTR, por lo general, se hace aduana en zona franca y va, digamos, garantizando ese trayecto, ese tránsito que tiene hacia la aduana de destino para que salga con destino final al exterior. Si es una carga suelta, puede ir a un depósito fiscal. En el depósito fiscal, ahí hace la operación aduanera, digamos, del consolidado, o de cargar un camión para que pueda salir directamente al exterior o a una terminal. Y si es terrestre, se pide el camión completo directamente a la zona franca para que desde ahí pueda salir de forma liberada. Por lo menos en la zona franca, La Plata es esa situación. Perfecto. Bueno, un poco atado a lo que es exportación desde zona franca, bueno, lo que tiene que ver con a solo efecto de almacenaje, ¿no? Sí, sí, algunos lo mencionan mal, han dicho consignación, pero es un régimen muy importante donde compañías del exterior pueden tener su stock de forma inmediata en la región. Esto tiene que ver, por ejemplo, si tiene algún representante o algún cliente fuerte en la Argentina, donde tenga representación de venta para, no sé, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, que puede llegar a acordar con su proveedor para no tomar el crédito que le puede dar el proveedor o para no tener su propio costo de comprarle la mercadería y almacenarla en zona franca, llegar a un acuerdo de que el proveedor se ponga el stock en la zona franca. Esto viene todo con una factura pro forma, ingresa a la zona franca al solo efecto de su almacenaje, tiene que venir consignado a un usuario indirecto o a un usuario directo, y se hace un acuerdo entre el proveedor y el usuario, donde uno le entrega la mercadería para su guarda y el otro acepta la responsabilidad de cuidar esa mercadería hasta recibir las instrucciones del proveedor, dependiendo la venta o la operación que haya hecho de comercio exterior. Entonces ingresa con una proforma, puede venir consignado, dependiendo, hay proveedores que se consignan ellos mismos en la documentación, barra el usuario directo o barra el usuario indirecto, porque necesitan una compañía que esté radicada, que tenga, digamos, que esté fiscalmente, digamos, radicada en la Argentina, ¿no? Con las inscripciones fiscales, que sea exportador y usuario. Entonces eso viene con una factura pro forma, se autoriza por la Dirección Provincial de Zona Franca mediante una disposición y queda ahí almacenada a la espera de una orden. Cuando el proveedor emite la factura final, puede ser para un importador de Argentina o para cualquier otro país del mundo, nosotros vamos con esa factura al concesionario, a la Dirección Provincial, para que nos permitan, digamos, egresar o hacer el egreso de esa mercadería de la Zona Franca La Plata. Y ahí es donde empiezan a correr los plazos bancarios, los compromisos de pago, digamos que hoy también es importante, ¿no? No cualquier proveedor pone mercadería en zona franca y en manos de cualquiera. Entonces tiene que haber mucha relación o mucha afinidad entre el usuario que necesita hacer esa operación y el proveedor que efectivamente le dé esa posibilidad. Y ahí, ¿cómo juega el tema del ingreso y egreso de divisas por parte del consignatario o parte de él que guarda la mercadería solo a los efectos de almacenaje? Sí, ahí cuando viene la mercadería, el dueño siempre es el proveedor del exterior y el usuario lo único que hace es un servicio, le presta servicio, factura, servicio. Y la mercadería siempre es del proveedor. Ya sea porque hace una factura para que la importen en la Argentina o hace una factura a un importador de Uruguay, de Paraguay, de Brasil. Nosotros nunca se emite factura dentro de la zona franca porque no tenés la potestad, porque no sos el dueño, pero sí se adjunta la factura del proveedor para que nos dejen hacer la operación. Perfecto, entonces eso habilitaría que, por ejemplo, no sé, si hay alguien que tiene la representación de una empresa del extranjero, no sé, de maquinaria agrícola, por ejemplo,
podría estar la maquinaria agrícola en exhibición, digamos, y venta. Entonces, lo que, digamos, de alguna forma, digamos, el beneficio que tiene es que el que va a importar, digamos, lo va a importar como un bien de uso, por ejemplo. Esa posibilidad está. Sí, sí, por supuesto. Hoy, después tenemos otro título de la presentación, que es las ventas de Zona Franca La Plata, que ya sea una venta que la realice el usuario directo, o ya sea una venta que la realice el proveedor del exterior, lo que puede facilitar es que el mismo usuario directo lo importe. Por lo general esto se da con mucha maquinaria pesada, máquina vial, pavimentadoras, retroexcavadoras, palas, que más allá de que tengan un representante por un tema sobre todo por un tema de doble imposición o de IVA, se vende de Zona Franca y el mismo usuario directo del bien es el que le importa. Bien. Y es la misma factura E que se utiliza para hacer, digamos, para vender al exterior, para vender al mercado local alguna otra empresa digamos, que quiere revender la mercadería, sirve para exportar. Es la misma. Es la misma, tiene que tener un punto de facturación dentro de la Zona Franca, que tiene que coincidir el domicilio con el contrato que tengan con el usuario directo, si son indirectos, o con el concesionario, si son directos, y esa factura es la que le permite o vender a un tercero para el territorio o vender a un cliente del exterior. Y ahora, si es una empresa extranjera, no saca con factura E. Por ejemplo, una empresa extranjera, o sea, que No, tiene... emite su factura de venta. Exactamente. ¿Y quién es el que firma el tránsito para sacarlo de una aduana hacia la otra? Para sacar una exportación, ¿no? Por ejemplo, una empresa X se instala en Zona Franca, o sea, solamente vende a determinados clientes localmente, y eso que vende a clientes localmente decide exportarlo. O sea, decide exportarlo, digamos, o sea, no tiene un cliente local que figure en la aduana como importador. ¿Lo puede hacer? Sí, vos te referís al usuario que está Al representando a la usuario. empresa, Exactamente. al que está representando a la empresa del exterior. Exactamente. Exactamente. No, si lo puede exportar, pero con la factura del proveedor de afuera. No emite una factura si él no es el dueño de la mercadería. Perfecto. Te Perfecto. permiten con esa factura presentarla y que te dejen sacar. Bueno, no sé cómo venía en el orden. Si hay preguntas, avísame para no Sí, por ahora. Había unas preguntas, no sé si al final se respondieron, Gonza, y después también abrir el juego a todos de los que, de lo que escucharon, los que quieran hacer consultas. Vamos a seguir con los temas. Bueno, importación temporal desde Zona Franca. ¿Se puede hacer? Mirá, esto es lo que sí se puede hacer y esto es muy importante. Es muy importante. Para mí es muy importante, yo siempre lo recomiendo para que controlen el stock de las materias primas dentro de la Zona Franca y no meterse en un régimen de beneficio de importación temporal, donde una vez que vos lo importás en forma temporal, donde ya pones la póliza de caución y donde ya te rigen los plazos, si se cae el mercado de exportación, vos tenés que cumplir, porque si no, tenés que pagar el derecho adicional del 2% mensual y todo lo que sabemos de lo que puede suceder cuando uno no puede cumplir una temporal. Entonces, la temporal está, digamos, es recomendable, súper recomendable, está muy bien vista, y lo que nosotros podemos hacer es todas las materias primas que necesitamos por esa importación temporal, tenerla en Zona Franca, y a medida que vamos necesitando de esa materia prima para producir, hacemos la importación temporal. Entonces el plazo se empieza a cumplir de que vos lo importás temporalmente, pero vos lo estás ingresando al territorio cuando lo necesitas. Entonces es casi imposible que se te venza. Entonces vos vas administrando el insumo de las temporales a medida que vos lo necesitas y después evitas todos esos líos de que cuando se te vence la temporal tenés que salir corriendo para cancelarla, no la podés cancelar en La Plata, la tenés que cancelar en Uruguay, le tenés que volver el insumo al proveedor o pagar los tributos, digamos, con todas las multas, ¿no? que llevan no acogerse a un régimen de beneficio. Bueno. Acá tenemos una consulta. Dice, si tengo la mercadería en Zona Franca y quiero retirar una parte y la otra mandarla a Uruguay, ¿cómo hago la factura de exportación de una mercadería no ingresada al suelo argentino? ¿Se puede? Sí, se puede perfectamente.
En la zona franca tenés una ventaja muy importante, que vos podés parcializar en forma ilimitada y que no rigen los plazos también. Eso es importante y va de la mano con esto porque no tenés rezagos, no tenés la cantidad de fracciones, son ilimitadas, y podés parcializar y fraccionar de la forma que vos quieras. Vos vas a tener un ingreso donde va a figurar todo un stock, y con ese stock vos vas a decidir si, dependiendo la unidad de venta, dependiendo de los bultos que te ingresen, cuáles vas a destinar al mercado local y cuáles vas a exportar. Los que sean de exportación, se tiene que emitir la factura E desde zona franca al cliente de destino, y con esa factura y la coordinación con despachante, transporte y con el aviso previo al cliente, se empieza a coordinar para que salga al exterior esa mercadería. También se pueden hacer reembasados, se pueden hacer reetiquetados. Hoy la realidad que a nivel operativo se puede llegar a hacer hasta un picking fino, que nosotros después vamos a hablar de un proyecto que tenemos con la aduana, de que entra mercadería general, por ejemplo, de algún retail grande que vende online o que vende telefónico, se desconsolida en zona franca, se estiva, y estamos con un proyecto que nos permitan hacer exportaciones simplificadas, envíos simplificados de zona franca, que coincide un poquito con el e-commerce que mencionó Lisandro, que la idea es ingresar carga general y sacar cargas, digamos, si bien la venta minorista en zona franca está prohibida, pero ver si podemos hacer, digamos, el B2B en vez del B2C, que esa misma compañía arme egresos semanales, va a su centro de distribución y se entrega al consumidor final. Como si fuera una particular que hace un courier, con los límites que ya tenemos antecedentes de este tipo de operaciones, y yo creo que es lo que se viene, incluso muchas aduanas del mundo los tienen, los famosos hubs logísticos, lo que hace Amazon, lo que hacen muchas compañías. Gabriel, o sea, tenemos que ir cerrando un poco, digamos, porque no estamos con mucho tiempo, pero bueno, comentar un poco de la decisión 33 del Mercosur, digamos, un poquito lo comentó Lisandro también, lo que tenía que ver con que el Mercosur, ya digamos... está vigente, lo que no está operativo, porque están en la etapa de la reglamentación, sobre todo de los certificados de origen derivados. Hay un grupo, un comité aduanero que está haciendo esta evaluación. Yo creo que por todo lo que nos pasó, este año no se va a poder dar, pero creo que para el 2021 ya debería estar vigente, si Dios quiere. Bien. Después, para terminar... Sí, porque faltan más o menos 3 minutos y antes de cerrar también queremos decir algunas cosas. Si querés cerrar vos, Conza, y yo repaso algunas cosas que hablamos. Bueno, dale. Bueno, más que nada, acá quedan varias preguntas, digamos, ahí que van dando vueltas. Nosotros las trajimos, pero seguramente muchos los deben pensar, digamos, Si querés, por el tiempo que hay, una de las más importantes hoy en día, por si hay muchas compañías y pymes que lo quieran hacer, cualquier mercadería que esté arribada en el puerto de Buenos Aires, por lo general, cuando ingresa la mercadería, el agente de transporte aduanero carga un manifiesto y pone si la mercadería está en tránsito, sí o no. Si la mercadería la declara que no está en tránsito, hasta una instrucción aduanera que salió hasta hace poquito, tenían que rectificar el manifiesto para que pueda ir a Zona Franca La Plata. Hoy es automático. Hoy, sí, porque una cosa es que uno ya sepa que va a ir a Zona Franca antes que embarque, y otra cosa es, tengo un problema, se me venció la licencia no automática, tengo que cancelar los 90 días que me da el banco por haber girado anticipado y el ingreso en Zona Franca me deja cancelar ese anticipo bancario, quiero ir a la Zona Franca. Por más que sea un extracosto de ir, me va a dar un montón de beneficios futuros. Yo puedo ir a Zona Franca por más que no haya venido de origen consignada de esa forma. Salvo que esté en rezago, y ahí sí en el rezago tenés que hacer un expediente para que te autoricen ahí. Bien. Bueno, acá alguien pide te va a pedir, Gabriel, que mandes más información sobre importación temporaria desde Zona Franca, pero bueno, ahí dejó su mail. Varios dejaron su mail. Aquellos que no se inscribieron les pedimos que dejen su mail por el chat, porque guardamos el chat y después lo sumamos para mandarles el material y para invitarlos en el próximo encuentro, que son todos los miércoles a las 11. Yo me llevo un poco de esta charla
vuelvo un poco a lo que contó Lisandro, esto de los desafíos que tenemos que encarar. Creo que en general, más allá de si hablamos de zona franca o no, son desafíos que tenemos que empezar a pensar y a trabajar ahora y no esperar a que termine todo esta crisis para ponernos en sintonía con lo que se viene, ¿no? En relación a todo lo que es servicios asociados a nuestras empresas o industrias, que lo hablamos en el primer encuentro, pero tal vez está bueno refrescarlo. Otra cosa que quería mencionar es que hoy hay un tema actual que no hablamos al principio, que es, bueno, esto de el último decreto anunció que las empresas que exportan van a poder abrir sus fábricas. Desde el domingo o el sábado a la noche que salió el decreto, estamos hablando con el Ministerio de Desarrollo Productivo para que nos diga cuál es el protocolo que hay que accionar. La realidad es que todavía no lo terminaron. Ayer a la noche me dijeron, mira, si lo terminamos para la noche te lo paso para que a la mañana lo puedas contar, pero todavía no está. Va a estar disponible apenas esté en la página web, así que hay que estar revisando, igual nos vamos a enterar todos por todos lados, pero también hubo, digamos, algunos escritos que vi por ahí que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también iba a sacar su protocolo propio, la provincia de Buenos Aires también. Emiliano, que estás acá, después confirmanos si es así. Esperemos que no, esperemos que haya un solo protocolo y que podamos trabajar con ese protocolo todos. Bueno, por mi lado nada más. No sé, Rodrigo, si hay guardias para emitir certificados de origen en Casipra y querés avisarnos o contarnos. Y Gonza, no sé si te quedó algo en el tintero como para decir. No, o sea, de parte mía, antes de que hable Rodrigo, primero agradecerle infinitamente. O sea, la verdad que Casipra está ocupando un lugar muy importante. Cuidémosla, o sea, seamos, digamos, aportemos en las cámaras, estemos, digamos, aportando desde nuestro humilde lugar. Realmente hay muchos problemas hoy en día con respecto a lo que estás comentando, digamos, de que hay muchas empresas que no pueden trabajar, y es importante de que lo hagan, digamos, a través de las cámaras, ¿no? Y por otro lado, bueno, digamos, que lo hagamos más fuerte, ¿no? Digamos que si seguimos participando, esto va a seguir tomando color. Bárbaro, gracias. Rodrigo, ¿querés cerrar? Bueno, gracias. Se te escucha mal, Rodrigo. Se te corta. Es súper interesante y en tiempos de... Ah, sí. ¿Cómo? Que se te estaba cortando. Y en tiempos de vacas... bueno, le agradecí a los oradores, a Gabriela, a Gonzalo y a Lisandro, que el tema de la zona franca es un tema súper interesante, y en tiempos de vacas flacas, más todavía. Y para determinados productos es casi fundamental tener una zona franca a mano y a alguien que le pueda habilitar el servicio a uno con la tranquilidad de que nuestra mercadería va a estar bien cuidada. Bueno, respecto de los certificados de origen, lamentablemente no todos los certificados de origen son digitales, quedan muchos que son papel. Sabemos también que la obtención del formulario A, que también es papel, en Secretaría de Comercio viene muy compleja con esto de la cuarentena, y bueno, nosotros para colaborar con los certificados de origen papel, tenemos una guardia lunes, miércoles y viernes de 10 a 13, y luego para retirar de 13 a 15, sin contacto con las personas que traen y retiran, tratando de colaborar para que el comercio exterior no se detenga. Así que bueno, los esperamos. El próximo miércoles va a haber otro tema interesante como hoy. Le cedo la palabra a Laura. Gracias a todos y a todas. Bueno, para cerrar, gracias de nuevo a todos los oradores, a todos los colaboradores, a los asistentes que escuchan hasta el final y se quedan. Y la próxima charla vamos a hablar de temas fiscales,
relacionadas al comercio exterior, pero también a todas las nuevas medidas que se están dando y las extensiones, y hay tanto decreto y resoluciones que a veces pueden confundir un poco. La idea es que, que un especialista nos cuente un poco y que después sí hagamos consultas. Así que nos vemos el próximo miércoles a las 11. Gracias. Gracias, Laura, gracias, Rodrigo. Gracias. Bueno, gracias a todos, hasta luego. Chao.